Bueno, una enfermedad mental se puede diferenciar entre, según tengo entendido, entre una manía y una psicopatía, ¿no? Sino que hace que no funcione muy bien como cierta parte de tu cerebro. Pues es como un trastorno que tienen. Un tipo de problema, ya sea como emocional o que, pues sí, no puede estar bien con la sociedad o hacer sus actividades. Pues se supone que es de cabeza. Ajá. La mente es una función compleja del sistema nervioso central. A través de la mente es que nos damos cuenta de nosotros mismos, de quiénes somos, para qué estamos aquí. Nos damos cuenta también del entorno. Es esa parte en donde entran nuestros pensamientos, nuestras capacidades, nuestras actitudes, en la cual vamos desarrollando para precisamente tener más habilidades para afrontar situaciones en la vida. Así también cada ser humano somos una muestra, es un botón de lo que es el universo. Sí era una niña como feliz y todo, pero sí tenía como episodios muy personales que básicamente no compartía con nadie, como de introspección y un poco como de melancolía, ¿no? Me ponía como a soñar en cosas así como tristes y como un poco dramática. En cuanto a cuestiones familiares, siempre fue un poco inestable, porque bueno, desde que yo me acuerdo mis papás tenían conflictos, siempre. Entonces pues había temporadas en las que había como buena convivencia y otras en las que mi papá y mi mamá se aplicaban así como la ley del hielo, ¿no? Un buen rato, de cuestiones por el estilo. Pienso que a su vez como que cada uno traía sus propios conflictos, entonces no los puedo como juzgar de nada. Como que llega un momento en el que, pues, bueno, es como mi teoría, ¿no? Como que uno va soportando, tolerando ciertas cosas como de manera natural, incluso. Y ya llega un momento en el que, pues, de tanto uno hacerse el fuerte, como que el mismo, no sé, el inconsciente o el mismo cuerpo como que explota, o no sé. Desde la primaria, secundaria, prepa, siempre tuve como mucha facilidad, o más bien no tuve como muchas complicaciones con las materias. Y ya cuando llegué a la universidad sí me encontraba con una que otra que ya me estaban costando trabajo. Y eso para mí fue como un poco, como un golpe a la autoestima, porque sí me encontraba chicos que eran muy buenos y yo me sentía así como en una especie de competencia y me estresaba mucho. Según mi psicóloga, son cuestiones que suceden por cosas muy simples. Empieza por ahí con la idea de perfeccionismo, ¿no? Y después se termina agravando y se lleva hacia otros ambientes donde por ahí ya se vuelve una obsesión, ¿no? Y es ahí cuando ya empiezan a surgir problemas. Y cuando ves, por ejemplo, a alguien motivado y tú estás desmotivado, es difícil y incluso te sientes peor, no sé, es bien complejo, fíjate. Yo todavía no logro como que tener un concepto claro de eso ni el cómo se sentiría. Porque no te puedes adaptar tan fácilmente como a los sistemas ya que se tienen. Y es más difícil como expresarte o hacer las cosas que tienes que hacer porque no mucha gente como que lo va a comprender. Pues los limitan tal vez más, incluso más de lo necesario. Creo que tuve mucha libertad justo por esta cuestión de que no había como un par de padres que estuvieran ahí todo el tiempo como limitando y eso. Tuve la oportunidad de hacer muchas cosas por mi propio gusto, o sea, salir a viajar o
no sé, me encantaba ir a tocadas o cuestiones por el estilo y hasta la fecha. Días anteriores había ido a un festival en Zacatecas. Me acuerdo que fui con un chico con el que andaba en ese entonces y de regreso íbamos en una camioneta, así como en la parte de atrás, y yo iba casi llorando de que no quería regresar a la universidad porque era demasiado estresante. Entonces, antes de tomar la decisión fui con una psicóloga de la universidad. Y fue muy raro para mí que me dijera que no, ella no podía establecer como un diagnóstico de depresión o algo, porque no lo veía como evidente, pero era muy raro para mí porque yo sí me sentía mal, ¿no? A lo mejor no como me llegué a sentir después, pero fueron así como los comienzos en que yo empecé a notar como un estado de ánimo ya más bajo. Recuerdo que era muy temprano, no sé, como 7 de la mañana y me sentía muy mal físicamente. Ya estaba sintiendo cosas que se estaban pues tocando un límite incluso de lo insoportable, ¿no? Así era, y algo completamente ajeno. Y entonces recuerdo que me vi en el espejo y tenía el párpado izquierdo caído y sentía como un hormigueo. Y no tenía nada de hambre, pero sí nada, o sea, una completa falta de apetito. Entonces le pedí a mi mamá que me acompañara al médico, fuimos con el doctor y me dio un diagnóstico de depresión. Me recetó fluoxetina y después de eso, bueno, recuerdo que la tomé, me puse peor y sí recuerdo que era una sensación como de... Bueno, era ansiedad. Y entonces, bueno, después de que me cayó mal la fluoxetina, regresamos de nuevo y fue un diagnóstico de depresión ansiosa. Y digamos que durante varios años siempre hubo como una fluctuación entre esos diagnósticos, depresión y ansiedad. A veces estaba un poquito mejor, con los medicamentos, a veces no, nunca ha sido como una cuestión muy estable. Y lo que sí recuerdo es que en un principio empecé a bajar muchísimo de peso. Llegué a bajar como hasta 30, 40 kilos y pues estaba súper flaquita, incluso yo iba por la calle y la gente no me reconocía, o sea, mis amigos y así. Y me preguntaban que si estaba enferma, ¿no? Y pues era muy difícil de decirles, pues sí, pero no, porque pues no es fácil explicarle a alguien como lo que está pasando. Y eso. Fueron como unos 3 años, más o menos, de estar muy delgada, incluso debajo de los límites bajos. O sea, sí hubo un momento en el que ya no tuve, luego de perder como toda la grasa, y estaba perdiendo como hasta masa muscular. Y un poco también como de masa ósea, o sea, sí estaba ya como desnutrida. Si una persona empieza a aislarse, empieza a salir de sus rutinas normales, deja de bañarse, el ciclo circadiano del sueño y vigilia se altera. Duerme más de día que de noche y en la noche tampoco hace nada y deja de trabajar o deja de estudiar o deja de hacer sus actividades productivas, pues es anormal. Si empieza a tener hábitos que antes no tenía, por ejemplo, aumento el consumo del alcohol o el empezar a usar sustancias que pueden ser estimulantes para estar mejor, para sentirse bien, pues eso también es anormal. Me embaracé, sí fue muy difícil emocionalmente, pero bueno,
Yo pienso que en ese momento lo más difícil para mí fue el vivirlo sola, ¿no? Y aparte, con este como dolor de la falta de honestidad de esta otra persona. En una ocasión, recuerdo que estaba en la casa de una amiga y fue como estar así en otra realidad, era como otra persona. Y ese día, por ejemplo, sí tomé varias pastillas de clonazepam y fumé marihuana y también tomé alcohol y todos son supresores del sistema nervioso, entonces estuve muy, muy, muy mal, me caí o una cosa así, como que ya no me acuerdo muy bien y fue muy preocupante para mis amigos y muy preocupante para mi familia y para toda la gente que estaba alrededor, pero para mí no era como tan importante. Yo no sé si ya estaba como demasiado cansada de lo que yo había vivido o por qué no me importaba como tanto lo que estaba pasando, ¿no? Y hubo un momento en el que también me daban un montón de medicamentos justo porque no había como una certeza de que hubiera como un diagnóstico en sí, o sea, sí había depresión y sí había ansiedad, pero también tenía como estas crisis donde nada me importaba o podía estarme, no sé, tomar pastillas y dormirme 2 días seguidos y cuestiones así. Y por prescripción médica llegué como hasta tener una indicación como de hasta 13 pastillas diarias, entre antipsicóticos y otros medicamentos. Y fue horrible porque fue como de verdad ir perdiendo mi personalidad. En alguna de las crisis que yo tenía ansiosas, llegué a ir varias veces a hospitalización al centro neuropsiquiátrico y ahí me quedé en algunas de las tantas ocasiones, como 2 o 3 días, y un psicólogo se acercó conmigo como para revisión de rutina y me dijo, es que sabes que he visto como todo tu historial y no me parece que tengas como un problema en sí de depresión o ansiedad, más bien me parece, por lo que tú me dices y lo que platiqué con tu familia, que es un trastorno que es TLP, que es trastorno límite de la personalidad o borderline. Digamos que cuando ya llegué como al punto crítico de todo, justo fue porque ya estaba muy cansada. Yo había tenido un montón de perjuicios, tanto a nivel de salud como a nivel emocional, ya había sido como demasiado. Y yo pienso que Carmina, mi hija, es como un ancla, ¿no? De hecho, en mi habitación siempre tengo como fotografías con ella o dejo por ahí a propósito como un juguete de ella u otra cosa como para estarme recordando, ¿no? Su presencia y todo. Y definitivamente es como, sí, como un ancla, como un regresarte a la realidad. Y aunque todavía, por ejemplo, tengo como, no lo puedo llamar como crisis, pero sí como algunas ideas dramáticas de todo está fatal y me quiero morir y esas cosas. Sí, pues como que no me hago mucho caso y la verdad es que la convivencia con Carmina te hace descubrir otras cosas. Y a mi hija le gusta mucho también como que preparemos cosas juntas y yo lo tomo también como ella es muy mala para comer, me gusta como jugar a que comemos, a que preparamos algo y le encanta cocinar y ya como que así es la única manera en que se lo come con más gusto. Y la verdad es que, para mí sería como muy fácil tomar pues un medicamento o algo, o incluso ir al Seguro Popular y tomar así como algún ansiolítico o algo para dormir.
Pero, híjole, no, la verdad es que me da un poco de pereza así regresar a los medicamentos y yo se digo, ay no. Y no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Hasta el momento. Y si ahora tomo la decisión de no hacer unas cosas u otras, primero es como un acto de respeto hacia mí misma y segundo es en consecuencia a lo que sé que puede significar para ella. Sería nada más el agua y esto, por favor. Sí, por favor. Y fíjate que además de cansar, la natación tiene como la particularidad de que te regula tanto el ciclo de sueño como el apetito. Entonces, me acuerdo la última vez que fui a nadar. Hubo como una etapa en la que sí era como muy... que invertía prácticamente la mitad de mi tiempo en eso. Y me gusta mucho escribir. Mi familia siempre ha sido muy linda conmigo y hasta el momento. Todas las personas, en particular mi familia materna. Todos mis primos, mis tíos, mi abuelita, mi papá, mi mamá, todos están así como al 100% por mi hija, ¿no? Entonces eso ha sido también, yo pienso que no una parte importante, sino como un pilar, ¿no? de la estabilidad, o mucha o poca que podamos tener ahora. El que una persona lleve una vida sana, en la que en la persona, en la familia, tenga posibilidad de comunicación abierta y directa, franca, de qué problemas laborales tiene, qué problemas hay en los grupos diversos a los que pertenezca y que lo comparta, pero también pues que tenga la posibilidad de recibir el apoyo moral o inclusive económico para lograr sus planes y proyectos, y una vez que los alcance, pues él también ser solidario con los demás para que hagan lo mismo. Eso provoca unidad familiar, solidaridad real. Podemos tener una vida normal si verdaderamente nos ponemos en la postura y le damos fuerza y trabajo a tratar de corregir nuestros errores. Porque simplemente informándonos sabemos cómo actuar ante eso. Y no sé, supongo que eso sería una buena aportación, que se informe. Sí. Todos necesitamos de información, de orientación, de atención en algún momento de la vida. Entonces, para eso son estas áreas de la medicina, para tener esa atención y tener una mejor calidad de vida. Entonces, el mensaje es como muy claro, decir, no hay que tener pena, no hay que tener vergüenza, y a todos nos toca, en algún momento de nuestra vida, todos vamos a pasar por alguna etapa de depresión o de ansiedad, que hay que saberla manejar para que ni se nos prolongue, ni se nos haga crónica, ni como consecuencia muy grave y que termine con la muerte de alguien, ¿no? Ándale, la depresión, pues mi hermano. Pues yo ya lo viví ahí con una vecina. Es una hermana mía, que era un poco, no es mucho. Yo soy obsesivo compulsivo. La salud mental es básica, es parte de nuestra vida. Si no existe salud mental, tampoco va a existir salud física. Hay que acordarnos que todo va de la mano, hay que tener un equilibrio en la mente, en el cuerpo y en el espíritu para poder vivir plenos y sanos. Los niños son como mucho el reflejo de lo que nosotros les decimos o les damos como inculcando, ¿no? Y yo pues desde siempre procuro tener como un lazo con ella como de comunicación,
Sí. Y hablar mucho con ella. Porque, bueno, por ejemplo, si yo hablo con ella de la escuela y todo, y ya como que le vas quitando miedos, ¿no? Luego, antes de, como de predisponerlos a algo. Y aparte yo sé que eso en un futuro, aunque se porte súper mal y haga todo lo que se le antoje de adolescente y lo que sea, pues va a ser un buen comienzo, ¿no? Como de, pues, de que tenga como la confianza de platicarme cosas. Sí. Y que sepa que pues no la voy a ni regañar ni torturar ni nada, ¿no? O sea, se topan con la realidad, con lo que es realmente. Obviamente, cuando una persona va y pide ayuda de manera psicológica por cualquier tipo de situación negativa que esté viviendo, por lo regular van muy cuadrados, no observan otra parte que existe. Cuando van resolviendo y salen a la sociedad, cuando nosotros, como yo les digo, cuando se avientan al ruedo, entonces sí ya ven la realidad de una manera diferente, pero ya llevan su armamento emocional. Como dentro de las enfermedades mentales, o sea, mucho del tratamiento también va dirigido a los familiares, a los cuidadores. Y es algo súper importante para que se eviten las recaídas de los pacientes. Todos los tratamientos actuales, la familia también, o los seres en donde se desarrolla el ambiente de donde vive o con quien convive, deben de también tener ese tratamiento para que tengan ese conocimiento de cómo manejarlo. Eso también es algo muy importante, y que no exista ningún tipo de discriminación, sino de toda integración, porque todos somos copartícipes en la solución de los problemas. Bueno, es que de verdad hubo un momento en el que ni trabajo, ni casa, ni familia, ni nada así. Y pues ya, desde entonces como que me hice muy desapegada a las cosas. Y es bien padre porque, pues así, mi vida es así como lo que estás viendo. Como muy pocos elementos, ¿no? Y es como, siento como tranquila, como nada saturada, no sé. Quien no se atiende a sí mismo va a estar tratando de resolver los problemas de todos los demás para no ver las broncas que trae. Entonces, pues ni muy, ni tan. Que no están solos, que existen alternativas, que entre más rápido lo hagan, es mejor. Que marquen el 911 o que acudan con su médico de preferencia o con su psicólogo. O sea, uno se da cuenta que realmente pues, son personas normales, pues, o sea, son cotidianos, tienen su cotidianidad, tienen sus amigos, su familia, su empleo, ¿sí? Buscan amor, también pueden dar amor, o sea, todas esas cuestiones que realmente los hacen personas y que no dejan de serlos por su condición o por la etiqueta que se le pone o por lo que están viviendo. Y heme aquí en la computadora del trabajo y el Word, en esta oficina de 5x5, frente a una ventanota que desde el piso hasta el techo puede absorber toda la luz exterior, o bien desde la que uno podría lanzarse al vacío y morir sobre la cisterna que el otro día dejó abierta la dentista del primer piso, pero no. A un lado de mi incienso de mirra, dejé ya el veredicto final de los médicos. Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite, le dicen, que no está chido, aunque honestamente me ha resultado más incómoda esta sensación que la jamonuda ha dejado en mi muslo izquierdo, diaj, parecida a aquella que, cuando niña, me quedaba en las palmas de las manos después de haber acariciado durante largo tiempo el pelaje de la roña, que era mi cachorra. Pero todo bien, Obi y así,
diría mi vecinita.